Hola, ¿qué tal? Saludos amigos de Finanzas entre Panas. Su servidor Clive les saluda acá junto a mi fiel hermano Carlos Collantes. Un saludo para ti que nos estás escuchando. Muchas gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos en este nuevo episodio. Exactamente, y bueno, yo con mi palabra favorita exactamente. Disculpen que a veces pues no lo puedo evitar. Ok, pues muy contentos de estar acá. Está casi ya terminándose el mes de enero. Primer mes del año. Un mes de enero que, bueno, según los memes y mucha gente, pues es un mes que se siente muy largo, ¿no? Se siente muy largo, más todavía para aquellas personas que si no has visto el episodio de los efectos o digamos cómo planear la economía navideña, pues te dejamos por allí alguna etiqueta en donde puedas ver eso. Y para evitar, pues, qué cosas Carlos y yo hacemos para evitar que ese mes sea largo, haciendo la salvedad que a veces salen imprevistos y pues puede que se sienta largo el mes. Claro, es lo normal. Sinceramente yo debo decir que para mí este mes se me pasó súper rápido. Igual. De verdad me parece mentira que ya está terminando el primer mes del año, pero bueno, pa'lante porque hasta ahora todas las cosas van por el camino que se le ha trazado. Increíble, Carlos, es lo mismo en mi caso. Entonces, todo se está alineando. Feliz de que esté terminando porque el siguiente seguro va a ser muchísimo mejor. Así es, Carlos, así es. Cuando te trazas las cosas, pues, y es hasta emocionante cada día porque vas a trabajar en aras a hacer un pequeño granito de arena en aras a eso que te planteaste. Tener la paciencia y tener siempre la mentalidad de largo plazo. Casi en todo lo que hagas, sea que te vas a inscribir en el gimnasio, no pienses que en enero vas a perder todo lo que ganaste en diciembre. La idea es, lo ideal, pues, lo que Carlos o yo haríamos es no tratar de ganar tanto peso en diciembre para empezar, para que no sea tan fuerte o tan difícil de manejar el mes entrante, ¿no? Claro. Lo mismo con los gastos, no volverse loco porque es la Navidad, me lo merezco, todas esas cosas que se han hecho populares y evitar ese tipo de cosas. Bueno, en fin, ahora, hablando de qué vamos a hablar el tópico de hoy, bueno, lo que ocurre en el mercado, ¿no? Es que lo que quería comentarte, Clive, es que yo creo que también para nosotros, como seguimos muy de cerca el mercado, y en este mes de enero han sucedido tantas cosas que son relevantes para los que estamos siguiendo pues este mundo de los mercados financieros. Pues, yo creo que una cosa tras otra ha hecho que también este mes como que vaya mucho más rápido, ¿no? Exacto. Y según las noticias, si uno se deja llevar por las noticias, el mundo se ha acabado 2 veces este año. ¿No? Básicamente sí. El mundo En un mes. Exacto, en un mes pues el mundo se va a acabar, vende todo, viene la recesión, entró Trump, la persona más malvada de todas, todo ocurriendo al mismo tiempo, todo ocurriendo al mismo tiempo. Precisamente ahora este es el tema que queremos traer, pues que es ese segundo evento que haya hecho a todos los medios decir que viene nuevamente el fin de todo lo que es el mundo financiero, ¿no? Entonces, fíjense, como una breve, digamos, muestra, ¿no? De lo que está ocurriendo. Si ustedes se fijan acá, Yahoo Finance, que es un portal que, pues, si bien es de, digamos, retail, de gente común como yo, como Carlos, a mí siempre me ha gustado su interfaz, me ha gustado cómo muestra los indicadores de las empresas. Me parece una buena herramienta, gratis. Así que yo la uso. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, todos los ojos están en Jerome Powell en este momento porque está, o ya lo hizo, no estoy seguro. Bueno, sí debe ya. ser, ya lo dijo, ¿no? Aún está en vivo su ponencia, digamos, su presentación, exacto. Pero ya todo el mundo sabe que la Fed ha hecho pausa en lo que es la bajada de las tasas de interés, ¿no? Ya van a parar por ahora y van a continuar con su narrativa de primero vemos los datos, vemos qué está pasando para después tomar la decisión, ¿no? Entonces... Exactamente. Y recuerden que esto es coyuntural.
Esto es lo que ocurre en el momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, en primera plana, Jerome Powell. Y aquí vemos crash. Por Dios, las acciones se desploman y ven, o bueno, el desplome de las acciones que fue ayer, el gran parte del desplome de las acciones fue ayer. Ven como, impresionante, esto sí está impresionante. Muchos inversores ven esto como una oportunidad y han metido 900 millones a Nvidia. Sí, es que de hecho fue antes de ayer, hace 2 días, fue la caída más fuerte debido a esta noticia, que es precisamente lo que queremos traerles. Y antes de yo continuar con este comentario, quiero presentar la pregunta que traemos en este episodio, Clay, que es: ¿China causa la caída del mercado con DeepSeek? Bueno, porque cabe destacar que fue el lunes cuando sale la noticia de que existe, cosa que ya mucha gente la conocía y la está usando. Exacto. Cabe destacar, pero como salió la noticia de que existe DeepSeek, un modelo de inteligencia artificial chino que fue desarrollado con mucho menos recursos con los que ha sido desarrollado ChatGPT de OpenAI, ahí fue donde todo el mundo ¡wow! Y por eso fue que vimos esa reacción en los mercados de esa caída. Pero como tú estabas comentando también, acto seguido, los que analizan más de cerca este sector y estas empresas, pues inmediatamente dijeron: ah, mira, esto es una oportunidad y vamos a comprar las acciones de Nvidia, ¿no? Con esa noticia que estabas mostrando allí. Porque efectivamente ayer Nvidia subió desde un mínimo, porque cayó hasta el mínimo de 116.25. Subió hasta $129. Exacto. Tuvo una subida bastante fuerte, ¿no? Exacto. Que aquí midiéndolo 10% el día de ayer, luego de haber caído básicamente un 10% el día anterior. Entonces ya en un día lo recuperó. Hoy está cayendo nuevamente bastante fuerte, una caída bastante fuerte también, digamos, para lo que son estas acciones o el mercado bursátil, que es un 5% la caída de hoy. Entonces, hay una cosa para los que Carlos ha hecho exposiciones en episodios anteriores en donde habla de lo que son los niveles soporte y resistencias, este tipo de cosas. Entonces, por alguna razón, la cual yo desconozco, no sé si Carlos conoce, pero yo la desconozco, parece mentira, pero hay números redondos donde el colectivo del mercado pone sus ojos, se fija mucho en esos números redondos. Entonces, parece que 120, uno de esos números redondos, fíjense cómo ha tocado ese soporte varias veces. El 120, como es un número redondo, 120, pues la gente, pues vamos a defender ese level, o no lo piensan así, lo piensan como: estoy comprando Nvidia baratísimo, estoy comprando Nvidia a un precio que mi mente puede manejar mucho y lo puede digerir, pues. Es el factor psicológico que nosotros redondeamos todo a un número que sea fácil de leer, fácil de digerir. O sea, nadie está pensando en un, qué sé yo, 127,32. Sería bastante extraño. Solamente aquellos traders que utilizan estrategias como el retracement de Fibonacci y todo este tipo de cosas, que ya sí hacen unos cálculos estadísticos con valores más exactos, son los que se fijan en esos valores. Pero a nivel de inversor, el ver 120, no, mira, 120, todo el mundo está viendo el 120 y más o menos ese factor psicológico que al final, como son las masas los que lo van viendo y lo utilizan, pues por eso es que al final funciona como un soporte o una posible resistencia. Pero al final es eso, es un tema de la psiquis de los seres humanos, más nada. De los participantes del mercado, ¿no? Efectivamente. Entonces, la pregunta que Carlos ha hecho: ¿China causa la caída del mercado con DeepSeek? Si ves los titulares, tu primera reacción será sí. ¿Ok? Casualmente,
si ves de manera superficial, ¿ok? No me tomen la palabra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todos los medios se unen al concierto, ¿no? Entonces aquí dice, DeepSeek muestra que el centro de poder, hace un día, ayer, ¿no? Muestra que el centro de poder de los Estados Unidos, de la IA, puede irse, puede desvanecerse. O sea, como los Estados Unidos tiene a Llama, o ha desarrollado, ha lanzado a Llama, ha desarrollado a ChatGPT, Gemini, Claude, ¿ok? Copilot, pero Copilot yo ni lo cuento. En fin. Pero ahí hay bastante desarrollo, digamos. Exacto. Tienen Perdón, como esa Microsoft. bandera. Perdón, Microsoft. Eres excelente compañía y tienes una compañía envidiable, pero Copilot. En fin, lo digo como usuario. Y también lo digo de Siri. Siri. Siri con su integración de ChatGPT es un total y una absoluta decepción. Los chips M1, M1, M2, M3, M4 son excelentes chips. Es increíble cómo funcionan estas computadoras, pero el software de Apple se ha quedado muy detrás. Muy detrás. Esa es la verdad. Pero bueno, esa es mi opinión, Exacto. en realidad. Entonces, volviendo al tema, volviendo al tema. Aparentemente, como Carlos bien dijo, un laboratorio del que no se conoce mucho, una una iniciativa científica ha lanzado un producto llamado DeepSeek. Y DeepSeek, al parecer, hace, digamos, lo mismo o a veces mejor, a veces peor, pero en promedio es un producto que va a la par con ChatGPT. ¿Ok? ChatGPT, ChatGPT, como lo quieran llamar. Ujú. Entonces está a la par. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la gente entra en pánico? Muy sencillo. O bueno, la mayoría de los mercados lo ven así, porque lo más interesante de este caso es que OpenAI ni siquiera es una empresa pública. Entonces, ¿por qué OpenAI es tan importante para el mercado, para la IA? Bueno, porque hay mucho capital invertido de empresas que sí son públicas. Microsoft, por ejemplo, en su tiempo Elon Musk, que después tuvo una especie de pelea con Sam Altman, disculpen, y aún tiene una pelea con Sam Altman porque aparentemente Trump era el confidente, Musk era como la persona cercana a Sam Altman, a Trump, y ahora Trump tuvo un acercamiento con Sam Altman pidiéndole o encargándole con este proyecto Stargate, que es 500 billones en papel, 500 billones a ser invertidos en investigación y desarrollo de la IA, para que los Estados Unidos tome ese papel de liderazgo porque DeepSeek no es que ya tumbó y terminó con ChatGPT, pero lograron algo que a ChatGPT le tomó muchos chips, mucho dinero, mucho talento y que desde China, de la nada, bien o no de la nada, pero que quién sabe por qué, con qué intereses los medios decidieron ponerle el reflector a DeepSeek, ha causado gran revuelo porque han logrado todo o casi lo mismo que ChatGPT con chips inferiores, porque recuerden que Trump, bueno, Biden, en la administración de Biden, colocó una prohibición de los chips más avanzados de Nvidia a China. China no puede adquirirlos a menos que los adquiera por contrabando o qué sé yo. Entonces, Bueno, que ajá, cabe destacar que hay un artículo de la BBC ajá, en ujú, el que hablan aquí que el fundador de DeepSeek, el fundador, había acumulado chips A100, que son los chips que estás hablando, que estaban prohibidos de exportación para China, y que aparentemente sí tenía al menos 50.000 de ellos, y que los combinó con otros que sí son de menos
poder, digamos, menos potencia, son inferiores, pero sí tuvo algo de esos chips. Entonces, bueno, ahí es donde está el tema. Hay mucho también, o hay que tener mucho cuidado también con esa información. ¿Hasta qué punto realmente DeepSeek ha logrado todo eso con menos recursos? Exactamente. Recordemos también el tema político en China. Entonces, acuérdense que China no es 100% transparente con los datos y la información que da Muy el importante. mundo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es eso? Por allí vi un video, si lo consigo luego se los compartiré por allí en la descripción del video o del audio si nos estás escuchando en Spotify o cualquiera de las plataformas, en el que una persona que trabaja con un especialista en inteligencia artificial comentaba que ese especialista le decía que dudaba mucho que realmente se lograra exactamente lo mismo con tan pocos recursos como los que estaba informando estas personas desde China. Entonces, hay mucha duda en cuanto a que si es real. Y sin embargo, pues también desde mi punto de vista, yo coincido con un artículo que también les voy a compartir allí en la descripción de este episodio de un columnista de El Español que se llama Enrique Danz, para que vean por qué es una fuente en la que yo pues confío. Es un profesor de innovación en el Instituto Business School en Madrid. Es graduado, licenciado en biológica, es MBA y PhD en sistemas de información de la UCLA en Estados Unidos. Es docente, asesor y colaborador en medios para temas de innovación y tecnología. O sea, es una persona que se ha estudiado estos temas. Y él explica que si realmente es cierto que esto se logró con menos recursos, realmente no tiene por qué ser un problema, sino que va a generar que haya una mayor demanda. O sea, los usuarios de estos modelos van a tener un costo, porque si los tokens de uso son menores, van a tener un costo menor para utilizarlos. Y entonces la demanda lo que es que se va a incrementar y van a abrirle pues más oportunidades de hacer más, digamos, con estas tecnologías, ¿no? A largo plazo yo creo que eso es realmente es lo que va a suceder y bueno, supongo que esos inversores que decidieron meter tanto dinero nuevamente en Nvidia, como decía la noticia de Yahoo Finance, pues, están viendo más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente. Y entonces, muy importante lo que Carlos ha dicho, que hay que tener mucho cuidado con la información, de dónde provenga y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque si bien China es un superpoder económico, ellos pueden reportar la información, no tienen tanto peso legal y tanto presión legal, es mejor dicho, a que sus compañías reporten los datos de performance y este tipo de cosas. Entonces, ellos pueden dar la óptica que ellos quieran a los datos que ellos deseen sacar a la luz pública. Entonces, ellos obviamente van a hacer a luz pública que, mira lo que hicimos, lo hicimos más eficiente que tú, lo hicimos mejor que tú, para estar en esa dinámica cuasi guerra fría. Así Efectivamente. como cuando estábamos en la Guerra Fría de yo llego a la Luna primero, no, pero yo llego primero, no, pero yo lancé un satélite, no, pero yo lancé esto. Entonces, ahora estamos en una nueva Guerra Fría en donde quién tiene la mejor IA y quién tiene la IA más eficiente y quién tiene la IA que es más cercana a la inteligencia general. ¿Quién llega a la inteligencia general primero? El AGI, creo que es el término, ¿no? O IGA, Inteligencia General Artificial, que quiere decir No, algo, IAG, Inteligencia IAG, perdón. Artificial General. Perdón, gracias, Carlos. Esta inteligencia general artificial que es más cercano a un bot o algo totalmente autónomo que puede razonar, que puede tener un comportamiento más cuasi humano, si lo podemos decir de alguna forma. O como esa palabra que está en el inglés, que es sentient, que es como que un ente pensante que duda, que siente. Entonces, ese tipo de inteligencia artificial general. Entonces, ¿por qué si este profesor, que Carlos, esta persona con credenciales, dice y tiene una teoría bastante, digamos, lógica, ¿por qué está cayendo el mercado? Bueno, aparentemente
porque estoy que seguro que Carlos nos va a traer más datos y nos va a explicar. O bueno, ya los dos tenemos una sospecha del por qué, pero lo que se dice o lo que, digamos, aparentemente es a lo que piensa el mercado, ok, si DeepSeek logró hacer esto con chips obsoletos de Nvidia, eso quiere decir que tanto Microsoft, Facebook, todos los titanes, los Magnificent Seven, los Magníficos Siete, que están detrás de la IA, que están produciendo, están en una carrera de armas también, su mini guerra fría en los Estados Unidos, a ver quién es el mejor. Sí, tienen su propia guerra interna allí, ¿no? Exacto, entonces ellos pueden hacer esto también, porque van a buscar a los mejores ingenieros y van a hacer lo mismo. Ellos no se van a quedar de brazos cruzados a que DeepSeek los supere. Ellos van Claro, ahora están en una carrera contrarreloj. y un punto muy importante de lo que está en, digamos, en tela de conversación con DeepSeek también, es que es un open source. El código es de fuente Fuente abierta. Entonces, claro, da la oportunidad a que más gente se involucre e intente hacer más cosas con el modelo de DeepSeek. Entonces, claro, allí también está parte de ese miedo que tiene la gente de que, Exacto. Entonces, eso quiere decir que los Magnificent Seven ya no necesitan comprar e invertir, entre comillas, no necesitan, entre comillas, no necesitan invertir en los nuevos chips, en lo más nuevo. Número uno. Entonces, esa es una de las razones por la que Nvidia caería. Número dos, como Carlos bien ha dicho, ya esto no es propiedad o digamos, esto ya no es un algoritmo de propietario, no es de orden cerrado, no es privado, sino que es de fuente abierta. Todo el mundo puede tomar ese código y mejorarlo, adaptarlo y hacerlo a como funcionar a su modo, como de exactamente, acuerdo a las ideas que tengas, ¿no? exactamente. Entonces por ahí la gente ve esas tendencias inmediatas, digamos, esos signos de alarma, entonces la gente se les olvida los fundamentales que están debajo, piensan en la noticia y empiezan a vender. O, ¿por qué no? La gente por ser precavida simplemente toma sus ganancias como Carlos bien les va a explicar. Sí, sí, que ese es un punto muy importante a considerar. Es realmente, recordemos nuevamente la pregunta que trajimos a inicio del episodio, ¿no? China causa la caída del mercado con DeepSeek. Entonces, ahí que es donde hay que ponerse a pensar un poco. ¿Es realmente esta caída justificada? ¿Es realmente la caída basada en simplemente el hecho de que aparece, digamos, se hace popular el término DeepSeek? Porque cabe destacar que ya existía desde hace mucho tiempo y ya habían personas utilizándolo. Simplemente que salió a la luz, digamos, toda esta información alrededor de lo que es DeepSeek. ¿Es realmente eso? Entonces ahí está el punto de que debemos considerar que fundamentalmente hablando, estas empresas están en una valoración muy, pero muy alta. Y bueno, como Clive muy bien lo introdujo, ¿por qué no simplemente, hey, salió esta noticia, la gente va a tomar algo de miedo, yo ya tengo unas ganancias altas porque seguramente hay personas invertidas en Nvidia desde hace En el muchísimo caso tiempo? ideal, en el Exacto, caso ideal. el caso ideal. Entonces, bueno, toman ganancias significativas, esperan que pase esta tormenta y bueno, luego pueden tomar la decisión de por qué no volver a invertir en Nvidia, como ya vimos que de hecho no tuvieron que esperar mucho tiempo. En un día ya estaban volviendo a poner dinero allí en Nvidia, ¿no? Exacto. Entonces, quiero para dejar más o menos esta idea de lo que es esa valorización de Nvidia y estas empresas, quiero compartirles un momento lo que es una herramienta que Clive ya les ha presentado antes, que para nosotros pues funciona muy bien, muy clara, muy intuitiva, digamos. Y fíjense, según el modelo de flujo de caja descontado, el cash flow, discounted cash flow model que aplica esta herramienta, Simply Wall Street, Nvidia estaría sobrevalorada en un 31.6%. Esto es el precio al que cerró el día de ayer.
¿no? Ese es el último precio que ellos utilizan. Ya hoy ha caído un poco más, pero igualmente estaría bastante alto el precio. Y si nos vamos a lo que es la valorización en cuanto al P/E ratio o el ratio PE, que si no lo tienes muy claro, nosotros en un episodio anterior lo hemos explicado y te vamos a dejar una tarjetita por aquí para que puedas ir a verlo. Está en 50.1% y eso que ya ha caído. Entonces es importante también tener todo esto en cuenta. Y si nos vamos a ver empresas como Broadcom o AMD, fíjense, más de 100x la valoración de estas empresas, cosa que pues ahí es donde dices, ¿cómo un inversor viendo esta situación no va a tomar ganancias? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo ganancias, Clive toma ganancias y después una masa grande empieza a tomar ganancias, obviamente el precio va a caer, a caer, a caer. Imagínense también cuántos traders no están con posiciones abiertas con sus stop allí para evitar pérdidas grandes y todos esos órdenes se empiezan a ejecutar y se empiezan a cerrar todas esas posiciones. El precio, por supuesto, cae mucho más fuerte y más o menos eso es lo Entonces, que si me permites, Carlos, hemos si me visto. permites, comparte eso otra vez nuevamente. Entonces, un dato muy importante, esa misma pantalla que tenías ahí del valor justo y todo ese tipo de cosas. Sí, si ustedes se fijan allí, hay varias compañías allí y el indicador amarillo dice el averaje o el promedio de sus pares de compañías similares. Eso es el promedio, ¿ok? Que sería 20, no logro ver el número bien. 78 veces su valor. 78x, sí. Que Está es bien. muchísimo. Entonces, fíjense, obviamente por los tres primeros, que sí está sobrevalorado, que digamos, superficialmente hablando, sí está sobrevalorado, por supuesto, 157, 110 veces el valor de las ganancias, 50 veces el valor de las ganancias. Entonces, fíjense, Nvidia luce infravalorado ante Broadcom, ante AMD. Exacto. Si lo Entonces, comparas con eso, exacto. Y si vemos acá dos empresas que también hay que entender el por qué, ¿no? ¿Por qué no están tan sobrevaloradas? Bueno, si vemos Texas Instruments pasaron sus años dorados hace mucho tiempo. Siguen produciendo chips, por supuesto, pero no están, digamos, a la vanguardia como otras empresas. Qualcomm, bueno, el caso de Qualcomm es un poco más discutible porque, pues, sí podría ser una empresa interesante porque aparentemente está infravalorada. Habría que estudiar por qué está infravalorada y qué está ocurriendo con Qualcomm. Pero Qualcomm por mucho tiempo participó pues en la producción de smartphones y este tipo de cosas. Entonces, estaría interesante ver qué pasa allí. A lo mejor no están produciendo chips que tengan que ver con la IA o no hay nada que produzcan ellos que compita con Nvidia, AMD, Broadcom. claro, que ahí está el punto de lo que también hemos hablado en otros episodios, que es ese famoso término del moat, esa ventaja competitiva que tienen, que es que Nvidia pues llevaba, como tú dices, esa vanguardia en lo que son los chips para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, claro, ahí también es donde, esa es otra de las razones que las personas pueden haber considerado para el pánico de que hey, si ese es su mode y ya esos chips tan innovadores no son necesarios, pues bueno. Exactamente. Entonces, esto ahí es cuando ya empezamos a ver los matices, que OpenAI ya no está, bueno, todavía sigue estando a la vanguardia, pero que ya no está totalmente despejado su moat. Ya hay gente tratando de entrar a su estanque, el río que cubre el castillo. Hay gente que está tratando de saltarlo o está tratando de nadar hasta llegar hasta la orilla, ¿no? Para poder invadir su castillo. Y como OpenAI, que no es privada, que no es pública, sino privada, pero que de esa compañía depende o está muy conectada a las valoraciones de Nvidia, Microsoft y otras empresas, Salesforce, Por ejemplo, que exactamente, también todas estas bastante importante. compañías que tienen una conexión indirecta a lo que es OpenAI. Entonces, por eso OpenAI es tan crucial para este mercado. Entonces, lo que explica
este corresponsal que Carlos hace referencia del diario El Español, ¿correcto, Sí, Carlos? sí. Con un Enrique montón, Dance. con un montón de credenciales. Es muy interesante porque se parece a un tema que les quería traer a colación. Y si nos sigues, seguramente habrás escuchado de nosotros la diferencia entre los tipos de activos. Tenemos bonos, existen commodities, existen acciones, existen fondos mutuales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si nos mayormente Finanzas entre Panas o Clive y Carlos invierten más que todo en acciones y quizás fondos que sigan índices, quizás. Bueno, la razón es que en la economía el commodity es visto como una especie, o no una especie, no, es un material primo. Es algo Exacto, es que la yo voy a usar, materia prima, lo que se usa para producir otra cosa. es algo que yo, como bien Carlos lo ha dicho, para producir, para ese iPhone que tú tienes, ese Samsung que tú tienes, primero eran varios commodities que se convirtieron en un iPhone. O quizás yo uso los commodities para dar un servicio. Yo uso leña para mantener mi fogata en mi cabaña de esquí que alquilo en Airbnb, por Por ejemplo. ejemplo. Entonces yo uso commodities, uso materia prima para brindar servicios o, digamos, Productos. productos. Entonces, hay un término que se parece mucho a lo que este especialista que Carlos ha hecho referencia y es la comoditización de un servicio. Entonces, ¿qué es eso de la comoditización de un servicio? Entonces dice, la comoditización de un servicio, o que un servicio se convierte en un commodity, es el proceso de convertir un servicio en un producto estandarizado y que es intercambiable con servicios similares. ¿A qué le suena? DeepSeek, OpenAI, Llama, Claude, ¿sí? Ok. Gemini. Este proceso puede remover la característica única de un servicio y la identidad de la marca. ¿Sí? Ahí está. Eso es precisamente uno de los temores que hay. Exactamente. Ahora la carrera de la IA es en qué uso, porque, ok, ChatGPT y DeepSeek son un chatbot muy útil. Lo he usado para compararlos y este tipo de cosas. Y ya veo para qué uno es bueno, para qué uno no es tan bueno y así. Pero esa es la única aplicación de la vida real que la inteligencia artificial tiene. No hay un producto revolucionario, un producto que realmente cambie la forma de cómo hacemos las cosas. Incluso la búsqueda de Google no ha podido ser, digamos, ChatGPT no ha podido volver obsoleta la búsqueda de Google. Todavía hay demanda para la búsqueda de Google. Todavía hay mucha gente comprando publicidad a través de Google. Entonces, empezando por allí. Entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos todos estos competidores, una de las amenazas de la IA o la amenaza para inversores, porque para nosotros el consumidor es genial. Claro, que precisamente eso es lo que expresa allí Enrique Dance en su blog. Él expresa que para ellos como usuarios, porque él trabaja con el español, pero trabaja también con la parte financiera que lleva este diario, digamos. Y claro, para asuntos financieros, pues bueno, mucho más fácil realizar su trabajo, mucho más poderoso sería. Entonces, claro, para ellos es un punto genial, porque de aquí en adelante puede haber mucha más búsqueda de innovación, que es lo que tú estás diciendo. No hay aún ese producto tan innovador para que cause esa diferencia, ¿no? Exacto, porque la IA es como el cerebro o esa cosa que va a ir dentro del producto o el servicio que va, porque la IA como tal no tiene un uso todavía. Así que, bueno, sí, la generación de imágenes, En- generación de textos, por supuesto, pero eso es algo muy nicho que no es un iPhone, como quien dice. Y hablando de los iPhones en su tiempo,
un producto revolucionario, no tenía competencia por mucho tiempo, pero ¿qué pasó? Se comoditizó. ¿Cómo se comoditizó? Samsung se acercó y se acercó y se acercó y se acercó. Muchos hoy en día dicen que todavía el iPhone tiene ventaja competitiva, pero es muy poca la ventaja competitiva que tiene. Y lo dice alguien que tiene una Mac. Así que no, yo estoy tratando de ser lo más imparcial posible. Entonces, Samsung se acercó, se acercó, se acercó. Otras empresas por mucho tiempo también lo hicieron. Hoy en día puedes todavía encontrar, más que todo viniendo de China, casualidad, Casualmente. los, los smartphones más competitivos que si bien recuerdan, Trump famosamente prohibió la venta o restringió la venta de los teléfonos Huawei Ujú. porque ya tenían digamos, prestaciones muy similares o Claro, mejores. en algunos casos sí. Entonces ya no había tanta diferencia. Entonces Apple debía, para que lo mantuvo, por cierto, mantuvo su dominio del mercado, busca con otras cosas, como el estatus, como el ecosistema que todo funciona muy bien, busca diferenciarse. Entonces, ahí puede haber una oportunidad nueva de inversión. Si hay alguien, algún jugador en la IA que logre quitarse la etiqueta de commodity, pues se irá a la luna, ¿no? Claro. Entonces, como en su tiempo lo hizo Chat, como lo hizo Nvidia. Nvidia logró separarse del resto porque hacían los mejores chips. Así es. Pero ¿qué pasa cuando AMD llegue o ese tipo de cosas? Pues ahí es cuando va a haber un poco de... O como pasó con Intel, ¿no? Intel estaba mucho, pero Súper muy, cómodo. por mucho tiempo y esa comodidad los vino a estropear. Entonces, si se fija aquí para terminar es la idea, reducción de marca, reducción de diferenciación de marca, ya lo hablamos, ¿no? Ujú. Entonces, un ejemplo sería Uber y Lyft. Han comoditizado el servicio de carpooling, de tomar un carro e ir que te lleve hasta un sitio. Automáticamente colocarles al usuario con opciones basado en, o sea, digamos, precios o diferencias mínimas, Mínima, exacto. mínimas. Entonces no hay ese diferenciador en donde tú vayas y vayas ciegamente por un producto. Entonces, esa es una de las amenazas de la IA. Entonces, la pregunta es, dicho todo esto, ¿la IA va a comoditizarse? Lo más seguro es que por un tiempo sí, hasta que no salga una real aplicación, digamos, que cambie, game changer, que cambie las reglas de juego. Y ahí es cuando va a haber un producto estrella, ¿no? Carlos, Claro, tienes que decir algo. claro, claro. Es que ahí es donde está el punto también del por qué Clive y yo, bueno, Clive lo hace de manera indirecta, pero ¿por qué no invertimos directamente en Nvidia? Porque lamentablemente tarde, llegamos en un punto en el que precisamente como ya va a existir ese tema de que va a estar comoditizado, pues va a ser muy difícil que haya ese crecimiento tan acelerado que vimos en los inicios de este boom de la inteligencia artificial con esos chips que sacó Nvidia en ese momento, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está el tema de, hey, no es el momento, puede que más adelante sí, hay que seguir de cerca observando cuál es la dinámica y cuando haya algo que de verdad de la chispa para cambiar la situación, pues ahí es donde puede surgir una oportunidad, ¿no? Entonces, aquí volvemos a un tema que ya tocamos hace un par de episodios anteriores. Y es que no hay que necesariamente invertir en Microsoft, invertir en AMD, invertir en los obvios. Exacto. Porque esa es otra cosa. Tú puedes invertir en buenas compañías, pero cuando es obvio para gran parte de los participantes que esa compañía es buena, porque no estoy diciendo que Nvidia sea una compañía mala, es una No, gran para nada. compañía. Es una gran, gran compañía. El hecho de que surja un competidor de esta manera no quiere decir que ya esa empresa va a dejar de ser una buena empresa, para nada. Exacto, pero cuando De todos los... hecho, Ajá. perdón, de hecho, lo que puede suceder es que la haga incluso mejor, porque el hecho de tener competencia los va a obligar
a trabajar más, con más esfuerzo para lograr precisamente esa diferenciación y esa innovación que necesitan para seguir siendo los líderes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya todo el mercado sabe que Nvidia es Nvidia, ¿qué va a pasar? Lo que pasa ahora, las valuaciones se van a ir a la luna, la gente va a entrar en euforia, porque va a haber una sobreestimación de lo que Nvidia puede lograr. Exacto. No quiere decir que Nvidia va a dejar de crecer, pero no que va a crecer a la expectativa que todos piensan que va a ser. Exacto. Entonces, eso es lo que típicamente ocurre con la exuberancia en los mercados. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que hay empresas que no son tan obvias o inversiones que no son tan obvias como lo dijimos en un episodio anterior. Carlos habló de la energía y yo casualmente olvidé mencionar un jugador en lo que es la fabricación de estos chips que todas las empresas se mueren por tener y ahora al parecer no se necesita tanto, supuestamente según DeepSeek, ¿no? Que eso está por verse, pero aquí lo tienen. Aquí tienen ASML. ¿Qué es esta empresa? ASML es una empresa holandesa que diseña y manufactura el equipo para crear estos chips. Nada más y nada menos. Entonces, los productos de ASML incluyen litografía, metrología y sistemas de inspección. Ah, pero ¿qué pasa con ASML, clave? Porque resulta que lo que hace ASML hasta que sea comoditizado, tiene una ventaja sobre cualquier cosa que haga China, que tiene actualmente, pues, porque seguramente en 5 años los van a agarrar, como DeepSeek va a llegar a ese nivel. Pueden Pero ASML, alcanzarlo. exacto. Entonces, vamos a buscar acá. Vamos a ver qué dice Gemini. Entonces, los competidores de ASML incluyen Intel. Bueno, Intel está en un estado en que no puede generar la demanda de todas estas empresas. Podrían, Que cabe podrían, destacar pero que el otro competidor que te aparece allí precisamente estaba en conversaciones para unirse a Intel para precisamente lograr ser competitivos realmente, ¿no? exactamente. Que es Samsung. Todo lo que produce SML tiene una ventaja tal que hasta en algunos casos ellos son usuarios de SML. Exactamente. Entonces, la misma TSMC a veces tiene que ordenar máquinas de ASML. Entonces, Y otra cosa que hace interesante a SML es que es una empresa que te daría una diversificación fuera de lo que es el mercado estadounidense. Te estarías diversificando a nivel geográfico, que también es bastante interesante para reducir riesgos a nivel de inversión a largo plazo, ¿no? si tú invertiste, que ojo, ASML ha tenido una caída, o sea, ha tenido un año bastante difícil. ¿Por qué? Porque como es cíclico, como es una empresa cíclica, no es como una empresa de software que genera sin importar. O otro rubro que no sea tan cíclico como estas máquinas tan inmensas que produce ASML. Nvidia no las necesita comprar todo el tiempo, sino que simplemente las compra y pide mantenimiento ASML y ya. Entonces, tiene digamos, un ingreso, un crecimiento cíclico. Mucho cuidado con las empresas cíclicas. Si vas a invertir en empresas cíclicas como el petróleo, por ejemplo, tienes que entender que Como vas a tener el tiempos, sector automotriz también. hay que tener paciencia y entender que va a tener tiempos malos y después tiempos muy buenos por tiempo prolongado. Pero si invertiste en ASML en los últimos 5 años, tuviste un retorno de 145.99, vamos a colocar 146. Entre 5 sería un retorno anual de 30. No está mal. No está mal. Y eso incluyendo un año bastante malo en donde cayó 17%, Sí, casi casi 18%. 18.
Y estaría interesante examinar si esta caída hace que esté infravalorada. ¿Por qué? Porque todo el mundo está mirando SML. Hey, necesito tus máquinas para fabricar mis chips. Hey, necesito superar a Nvidia. Hey, necesito esto. Nvidia, yo necesito mantener mi poder. Entonces todo el mundo está mirando a ASML en este momento hasta que ASML no tenga un competidor que los tumbe. Así ¿Sí? es. De Entonces, hecho, la acción sube con resultados fuertes. Los analistas mantienen los ratings de compra. Surge 6% por los earnings, por sus ganancias, ¿no? Entonces, de hecho, Carlos. no, que cabe destacar en este punto que todo lo que estamos diciendo, pues simplemente a modo informativo. Yo no tengo Es correcto. acciones en ASML, ni siquiera la he analizado aún, pero son esos momentos en los que, hey, hay que poner el ojo y un análisis a profundidad de esta empresa podría ser bastante interesante, ¿no, Clive? Exactamente. Entonces, no me voy a ir a la empresa que hace la IA, sino qué necesita la IA para funcionar. Los chips, Nvidia, AMD. ¿Y qué necesita Nvidia y los chips para hacer sus chips? ASML. ¿Y qué necesita ASML para funcionar, Carlos? Energía eléctrica. Exacto. Y ¿Qué nos bueno, puedes comentar al respecto, Carlos? antes de pasar a hablar de la energía eléctrica que tú estabas comentando, que sería interesante ver cómo está SML en cuanto a su evaluación según nuevamente el Discounted Cash Flow, el modelo este de el flujo de caja descontado, aparentemente está un 20% subvalorado lo que es ASML en este momento, entonces por eso digo, sería bastante interesante analizarlo a profundidad para ver si es un momento para invertir en una empresa como este tipo, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando de la energía, pues bueno, ya Clive y yo comentamos en un episodio anterior que ya va a estar por aquí en esta tarjetica y también en la descripción para que puedas ir y escuchar ese episodio o verlo si no lo has visto o escuchado. Y es que, bueno, obviamente surgió el tema de la energía nuclear, muchas empresas apostando por la energía nuclear como una fuente continua de energía eléctrica y bastante confiable, a pesar de los temas del riesgo que conlleva el desarrollar y mantener un reactor nuclear, ¿no? Pero como también yo comenté en ese episodio, está el tema de que el ciclo de lo que es la implantación de la energía, de las energías renovables, pues sigue aún en crecimiento, aún le queda un largo tramo para llegar a ser, digamos, como que mainstream, ¿no? Algo que ya se estandarice, aunque ha crecido bastante ya, aún le hace falta. Y yo comenté que habían dos empresas que me gustaban al respecto, empresas que, bueno, en este momento ya son parte de mi portafolio. Una de ellas era NextEra, que es una empresa de generación y distribución de energía eléctrica a través de las energías renovables. Y bueno, como pueden ver, ha tenido ya, tuvo sus altibajos por los temas que ya les comenté en ese episodio, el tema Trump, pero como pueden ver, pues bueno, en lo que va de año tuvo estos bajones, pero ya vuelve a recuperarse. En lo que va de año está en negativo, pero si vemos a más largo plazo, pues aún le queda crecimiento. Está positivo, le queda crecimiento y yo creo que va a ser una de las mejores inversiones que he tomado en el año 2025. Wow. Por otro lado, también la empresa que es una empresa inversora que se dedica a invertir en proyectos de infraestructura de estas energías sostenibles, que se llama Hannon Sustainable Infrastructure, o HASI por su ticker, que aquí lo ven. Y bueno, igualmente ha sido golpeada por temas de política, de lo que se espera de las políticas de Donald Trump, pero que si las analizamos más a fondo, pues yo creo que realmente lo que van a hacer es positivas para lo que es el desarrollo de estas energías, porque todo lo que está en juego es precisamente
la necesidad de más energía eléctrica, el crecimiento de la economía, y para que pueda crecer, pues diferentes fuentes energéticas van a ser necesarias. Y como ven, pues bueno, hoy está dándome una buena subida aquí con un 2% en el día de hoy. En los últimos 5 días ha subido 3,70%. Y bueno, yo espero que continúe esa subida como ha venido en el último año con 19%. Y bueno, ahí están esas dos empresas que serían un buen ejemplo de lo que es una inversión indirecta en la inteligencia artificial. Como les decía, todas estas empresas necesitan de energía eléctrica para poder seguir realizando sus operaciones, y mientras más crezcan, pues más demanda de energía eléctrica van a tener. Exactamente. Entonces, esas son las tipos de cosas que hay que considerar. Si ya yo tengo mi portafolio que me he beneficiado, por ejemplo, llevo mucho tiempo en los Magnificent Seven, llevo años en ellos, vamos a suponer que yo tengo, no sé, acciones de Facebook perdón, Meta, de todas estas empresas. Entonces, ¿por qué voy a salir corriendo a vender Nvidia si ya yo tengo Nvidia desde que costaba, no sé, $20? No tiene mucho sentido, ¿no? Venderlas. Entonces, ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles son las acciones a tomar cuando vemos se va a acabar el mundo? DeepSeek llegó, toda la IA o todo el Nasdaq está apoyado en lo que es la IA, y como la IA, la ventaja de la IA americana se fue, ya, se acabó todo, cierra, apaga, vámonos, vende todo. Pues lo que yo haría es esperar a que el polvo caiga, como dice el dicho en inglés, esperar que la tierra esperar que el polvo caiga al piso otra vez. Let the dust settle, esperar que todo se asiente para poder ver las cosas con serenidad, porque sí puede ser que una empresa pierda sus fundamentales, ¿por qué no? Pero porque el hecho de que DeepSeek haya sacado este gran esfuerzo y haya sacado este gran producto, ya quiere decir que Nvidia va a dejar de existir. Quiere decir que Microsoft va a dejar de ser Microsoft. Quiere decir que Meta va a dejar de ser Meta. La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces ahí es cuando hay que ver las cosas con más serenidad. E incluso cuando las cosas bajan, es cuando tú piensas, o cuando yo pensaría, wow, empresas que a mí me gustan, que son buenísimas, que yo no aproveché, puede que tenga una pequeña oportunidad de sacar una ganancia. Puede que tenga un precio en el que yo pueda precisamente aprovecharme, y porque probablemente van a estar en un valor más alto, ¿no? Entonces, ahí es cuando actuar desmedidamente y impulsivamente, pues puede ser un gran detrimento. Puede ir en tu contra muy fuertemente, pues. Así es, que de hecho, con esta bajada general, yo aproveché precisamente de tomar estas acciones de esas dos empresas que le compartí y otras empresas que estaba siguiendo. Y pues son todas posiciones que están en positivo luego de que las tomé. Porque es que es eso, o sea, fue realmente injustificada la gran caída que tuvo el mercado. ¿Que puede volver a caer? Sí, pero entonces es allí donde yo vuelvo a observar, y probablemente pues sea una oportunidad para incrementar mi exposición a estas empresas en las que veo bastante potencial de crecimiento y de subida, ¿no? Así es, así es. Entonces, yo creo que eso era casi todo lo que queríamos tocar o traer a colación, en los temas Exacto. que queríamos tocar o traer a colación. Carlos, ¿alguna Compartirles otra pues, cosa? no, que compartirles precisamente es nuestro punto de vista con todo este bullicio que ha surgido detrás de DeepSeek, tratando de ser un poco ese saxofón que Clive mencionaba por allá en otro episodio, ¿no? De que, hey, aléjate del ruido, ¿no? Que enfócate en lo que tú tienes, porque eso también creo que es bastante importante. Si ya tú tienes una estrategia clara, un plan trazado, realmente en estos movimientos tan a corto plazo no hay por qué salirse de esa línea, ¿no? Abandonar ese Exacto. camino. Sigue tu estrategia, sigue tu análisis,
y sinceramente todos esos puntos se siguen uniendo, no ha cambiado nada, no tienes por qué tampoco cambiar tu manera de actuar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, Carlos, sin más, pues un placer como siempre estar contigo acá y hablar de estos temas. Igualmente, Clive, muchísimas gracias. Darte las gracias a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando por allá, por Spotify, Apple Podcasts, donde sea que estés escuchando este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente hasta aquí, hasta el final de este episodio. Y bueno, como siempre, pues desearles que lo que queda de año luego de este primer mes, pues sea súper, súper satisfactorio, súper próspero, que recibas pues todas esas cosas que estás anhelando. Y nada, Totalmente. como siempre, si te gusta este video, este podcast, danos ahí un like, coméntanos cuál es tu punto de vista al respecto y por supuesto, pues invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Totalmente. Así que bueno, nos vemos en la próxima, Carlos. Gracias a usted, a ti que nos escuchas y que nos ves, y nos vemos en la próxima. Así es, hasta la próxima. Muchas gracias, chao.